Primero que nada me gustaría agradeceros el haber venido, el haber aceptado la invitación de Aprosex y otras para participar en estas jornadas, en estas primeras jornadas de trabajo sexual, derechos laborales y sindicación. Y bueno, siendo conscientes de todo el estigma que nos estamos echando encima, de todo lo que acarrea el hecho de estar aquí. Y bueno, eso es algo que ya empezamos a compartir, ¿no? Porque ese estigma, esa conciencia de tener ese estigma que nos estábamos echando encima, también lo hemos tenido todas nosotras que ejercemos trabajo sexual. Y a pesar de ello y a pesar de todo, seguimos adelante en esta decisión y estamos aquí. Y la verdad le agradezco de corazón el haber venido. También estamos muy contentas, muy orgullosas, muy agradecidas de todo el trabajo aportado por todas y cada una de nuestras compañeras que están aquí como voluntarias, que todas las que han podido aportar su granito de arena de acuerdo a sus capacidades y a sus circunstancias. Y bueno, eso siempre es un esfuerzo que se agradece también de corazón y eso lo han hecho todas las compañeras trabajadoras sexuales. El día de hoy es un día histórico. Es la primera vez que se realiza un foro así en el Estado español. Nunca habíamos podido reunir bajo un mismo techo a representantes políticas, a juristas y a trabajadoras sexuales en un espacio donde podemos dialogar tranquilamente, podemos debatir, podemos aprender mucho. Yo creo que aquí todas vamos a aprender de todas. El público que ha venido hoy a veros también quiere aportar, quiere informarse, quiere formarse su propio criterio para poder tener una opinión al respecto y influir en las políticas que se hagan sobre nosotras. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, me gustaría comenzar con esta cuestión. ¿Por qué es tan complicado que representantes políticas se reúnan con las trabajadoras sexuales? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Nos parece siempre una misión imposible. De hecho, muchas veces no tenemos ni correos de respuesta, de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué es ese impedimento que hace que no se reúnan con ciudadanas, con vecinas de la ciudad? Bueno, ¿por qué? Yo creo que probablemente es lo que has dicho también al principio, ¿no? El estigma. Yo creo que el estigma de puta de alguna manera opera a muy diferentes niveles y dentro de la administración opera en este sentido, ¿no? O bien que acaban desde las políticas públicas las personas que están allí pensando, ¿no?, que las trabajadoras sexuales no tienen agencia, ¿no?, que no tienen voz, que no son, por tanto, personas ciudadanas a las que se debe escuchar para pensar las políticas públicas, pensar, ¿no?, las respuestas a las necesidades de estas personas. Y yo tiene que ver precisamente con este estigma. Algunos consideran que en vez de ir al problema, en vez de ir a hablar y sentarte con la víctima o con las trabajadoras sexuales o con quien sea para saber exactamente qué le sucede, cuáles son sus problemáticas, a veces, y esto es una percepción, igual la postura más cómoda es la de decir, como yo no tengo acceso, como es una víctima y como está muy victimizada, voy a pensar yo por ella. Y como voy a pensar yo por ella, voy a regular sin ella. Yo creo que eso es un error. Nosotros siempre hemos pensado que en cualquier ámbito hay que hablar con las personas, hay que hablar con los actores implicados. Y si no tienen en este momento, porque estáis vosotras, el sindicato es una entidad con la que tú tienes un contacto y es más fácil acceder, pero no necesariamente sin la existencia de ese sindicato o en otros sectores, tú puedes tener acceso. Todos somos personas, todos vivimos, todos tenemos vecinos, todos tenemos una profesión y estamos pisando la calle, por lo tanto conocemos a personas de diferentes sectores. No es tan difícil ni tan complicado acceder a las personas para que ellas te puedan trasladar lo que realmente les está ocurriendo para poder solucionar sus problemas. Yo creo que es muy, muy importante y es la primera premisa para intentar regular o intentar legislar de cara a los ciudadanos y no de espaldas a ellos. Bueno, he hecho una tesis doctoral acerca de este tema, o sea, que se titula La prostitución como trabajo por cuenta propia y como trabajo por cuenta ajena.
y que luego nos iremos metiendo un poco más en harina, pero yo creo que la base de todo es que la sociedad no diferencia, o sea, desde mi punto de vista hay que partir de una diferenciación clara, y es que no toda la prostitución es prostitución forzada, y la sociedad eso pues o no lo diferencia, o no lo quiere diferenciar, o falta información, o el por qué exactamente, no lo sé, pero lo que no se puede tomar es la parte por el todo, que yo no niego que no exista, que por supuesto que sí, y alguien aquí está a favor de la prostitución forzada, está a favor de alguien de la trata, es que, lo siento mucho, pero dudo que alguien estemos a favor de eso. Entonces, el gran problema de la sociedad es que se coge la parte por el todo, no solamente existe la prostitución forzada, existen diferentes formas de estar y de ejercer la prostitución o el trabajo sexual, y hay que diferenciarlas. Y está la prostitución evidentemente forzada, hay personas que se dedican al trabajo sexual por falta de alternativas, principalmente pues, por falta de recursos económicos, que en todo caso es una forma de ejercer condicionadamente, pero libremente, pero es que está también la parte de la prostitución que se ejerce voluntariamente, sin ningún tipo de coacción, voluntariamente. Y para esta parte de la prostitución o del trabajo sexual que se ejerce voluntariamente, pues yo desde luego reclamo, y eso es lo que hago en tesis doctoral, derechos laborales y sociales para las personas, para las mujeres. Perdonadme si muchas veces me refiero a trabajadoras sexuales en femenino, porque sí, pero que lo diré, muchas veces me escapa, que lo siento, que no quiero ser, me gustaría ser inclusiva, pero que a veces se me escapa. Considero que hay trabajadoras y trabajadores sexuales, pero que muchas veces, me perdonáis, que se me escapará. Entonces, existe una parte de la prostitución que es voluntaria y nos guste o no. O sea, es que además la Organización Internacional de Trabajo es que lo dice, nos guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y un trabajo asociado a las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, pero que no supone en principio y con carácter general discriminación por razón de género. Es que esto es así. Y entonces, ante cada tipo de situación habrá que establecer medidas diferentes. Ante la prostitución forzada, el ordenamiento jurídico, el código penal en todo su esplendor, eso está claro. Ante la prostitución que se ejerce condicionadamente, alternativas de trabajo, de empleo, de participación en planes de recualificación, profesión, etc. Pero es que ante la prostitución voluntaria, derechos laborales y sociales. No puede ser que se crea que la mejor forma de proteger a las trabajadoras sexuales sea otorgándoles menos derechos o no otorgándoles derechos, porque los derechos una vez que son otorgados acaban siendo utilizados. Yo sinceramente, y como resumen a esta primera intervención, desde mi punto de vista y mi experiencia dentro del partido que he estado, no hay voluntad política. No existe voluntad política. Y eso que tenéis una cosa muy importante, es que jurídicamente se puede regular la prostitución. Se puede. Tenéis un montón de cosas a favor. Leyes, jurisprudencia en todos los aspectos, se puede jurídicamente regular la prostitución. El trabajo sexual, los derechos, acceso a los derechos laborales se puede, no se quiere, no da votos. La experiencia y el testimonio de cómo en los últimos 4 años se ha trabajado el tema, y tengo un mapa muy claro de todos los factores que han influido y de cómo se han movido, ¿no? Sobre por qué, la pregunta de antes que también me apetecía comentar, perdonadme porque estoy un poco afónica, he estado súper nerviosa y se me ha manifestado así. Pero bueno, se me escucha, ¿no? Creo más o menos. Por ejemplo, con el tema de por qué no reunirse con colectivos de trabajadoras sexuales organizadas. Cuando salió el sindicato, ha habido un sector interno que ha repetido hasta la saciedad en absolutamente todos los foros y espacios virtuales y físicos que se trata de unos proxenetas organizados, ¿vale? Con este nombre, otras. Lo han repetido tanto, que claro, ya sabemos cómo estamos en la época de las fake news, ¿vale? De la posverdad, que llega un momento que según qué perfiles, qué personas dicen esto una y otra vez, pues hay un montón de gente que lo asume, ¿vale? Entonces, han hablado del estigma, han hablado del victimismo. Yo añadiría el tema de la criminalización, ¿vale? Se criminaliza a un punto insospechado. Sobre el tema de cómo yo a través de mi trabajo artístico he hablado de este tema y cómo ha podido esto... Puede ser... Es complicado, ¿eh? Yo personalmente puedo reconocer que en el momento que digo tengo que empezar a hacer activismo puta ya de una forma explícita,
tiene mucho que ver con vosotras, que habéis hecho llamamientos y de alguna manera me he sentido interpelada y tengo que intentar hacer algo más, porque esto es terrorífico y tremendamente violento, ¿no? Como se ve. Y contaros que sí, hay mucha gente que empieza a pensar, a hablar, a escuchar a través de otras voces que no están tan deslegitimadas, ¿no? Como puede ser la mía, que tengo un perfil más o menos activo en redes y una visibilidad. Y eso es muy positivo, pero también hay una violencia muy fuerte y muy cruel que se ceba con este tipo de actuaciones, ¿no? A mí ha habido gente que en el momento que empecé a hacer un cómic charlando con vosotras sobre reivindicaciones muy básicas, pues hubo gente que hizo la propuesta en espacios orgánicos de no volver a utilizar ninguno de mis dibujos absolutamente para nada, nadie del partido, ¿vale? La propuesta era que nadie de Podemos hiciese ninguna publicación en ningún foro, redes, nada de ninguno de mis dibujos, porque yo había hecho un cómic pro derecha. Y que hasta que el partido no se posicionara no se volviese a utilizar mis dibujos, ¿vale? Que se suelen utilizar pues para conmemoración de todo tipo de reivindicaciones feministas, ¿vale? Porque llevo como 15 años dibujando y tengo un montón de cosas hechas que se utilizan en redes con mucha facilidad. Para contaros un poco por qué puede tener, digamos, tanta resistencia a reunirse incluso las personas afines pro derecho que están comprometidas con vosotras, porque realmente se vuelve una violencia intensísima en contra de quien lo haga, ¿no? Y es a veces complicado de gestionar, incluso en un partido que se considera de izquierda y que se considera herramienta y voz de la ciudadanía, ¿no? Y de los colectivos subalternos infrarrepresentados. O sea que es bastante complicado y doloroso también y abrumador verlo. Claro, de este marco, para cambiar un poco la lógica, ¿no? De este te ayudo, este asistencialismo, ¿no? Este buscar alternativas desde este marco, teníamos que trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo una, empezar a trabajar por la descriminalización, o sea, descriminalización y derechos humanos. O sea, esto era básico. A nivel municipal, ¿cómo podíamos hacer esto? Pues uno, intentando hacer inoperativos los artículos de la ordenanza esta del civismo del 2006 que estaban persiguiendo y criminalizando a estas personas. ¿Por qué optamos por hacer inoperativos estos artículos? Porque no teníamos la fuerza política para derogar la ordenanza, que necesitábamos mayoría en el Pleno y no la teníamos porque éramos 11 y estábamos en minoría en el gobierno. Y evidentemente con este tema pues no hay consenso político, ¿no? No podíamos acabar con derogar la ordenanza, pero sí que podíamos de alguna manera invalidar los artículos que permitían perseguir el trabajo sexual. Lo conseguimos haciendo una carambola jurídica que a lo mejor después en la mesa posterior, pero claro, hay una ley orgánica que es la Ley de Seguridad Ciudadana que tampoco nos gusta nada, pero era menos criminalizadora que la ordenanza del 2006, con lo cual dijimos, bueno, es una ley orgánica, con lo cual esto anula los artículos de la ordenanza y a partir de aquí pues dejamos de multar a las trabajadoras. Desde este marco, ¿no? De no criminalización que trabajamos a través de la ordenanza, también hicimos todo un ejercicio de hablar con las personas que estaban ejerciendo y decir ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿Cuáles son exactamente vuestras demandas? Si son laborales, pues vamos a trabajar sobre estas demandas laborales, sean cuales sean, y en base a las competencias que tenemos. Pero era muy importante escuchar y saber exactamente qué se quería, qué se necesitaba, ¿no? Y aquí un poco lo que vimos. Hicimos varios informes, de hecho he traído uno aquí, no sé si lo conocéis, Desde Dentro se llama, que encargamos a las mismas trabajadoras sexuales, sobre todo en este caso que estaban trabajando en las calles, o sea, en la vía pública, y ellas mismas, bueno, se hicieron grupos de discusión, hicieron un autoanálisis, un autodiagnóstico de cuáles eran sus necesidades y qué necesitaban, ¿no? Y lo que salía, pues evidentemente lo laboral no era la demanda principal, ¿no? Porque económicamente, bueno, pues tenían evidentemente unos ingresos y no era la demanda, o sea, nos salían demandas sobre todo del acceso a la vivienda, como mucha parte de la población, ¿no? Que tenemos un problema de acceso a la vivienda muy importante con unos costes, etc., pues igualmente era una demanda principal. Había también demandas en temas sanitarios, pero no tanto de cómo me pueden ayudar, ¿no? para tener más controles sanitarios, que era el planteamiento muchas veces que se hace con el trabajo sexual, sino cómo puedo autogestionar mi estado de salud, ¿no? Para mejorar y para tener herramientas propias para, de alguna manera, lidiar y cuidar mi propia salud, ¿no? O sea, que se hacían planteamientos que en principio la administración no estaba acostumbrada y no trabajaba desde aquí, ¿no? Y en términos laborales, lo que sí que se nos decía es evidentemente
Todas sabemos que el mercado funciona como funciona, ¿no? Que hay desigualdades de género en el mercado laboral y evidentemente los sectores feminizados son los más precarios, ¿no? Los salarios son bajos, muchas veces las mujeres pues, solo tenemos muy pocas oportunidades y tenemos que entrar en estos sectores, ¿no? Y aquí sí que había la demanda de decir, bueno, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede tener un itinerario, ¿no? laboral? Pero sobre todo era más un planteamiento, lo que nos decían las trabajadoras, más un planteamiento de yo no quiero dejar el trabajo sexual, yo lo que quiero es tener un itinerario de formación y de posible ocupabilidad que vaya decidiendo yo misma y que vaya viendo cuál es mi itinerario en base a las propuestas, ¿no? formativas y laborales que me ofrece hoy la sociedad. O sea, que era, bueno, era una propuesta sobre todo de flexibilidad y de ir viendo y de que cada una, en función de sus necesidades, pudiera escoger estos itinerarios. Para dar respuesta a esto, un poco lo que hemos planteado, que de hecho nos ha costado 3 años, lo acabamos hace una semana, pudimos firmar en la Comisión de Gobierno este cambio, lo que planteamos es, bueno, Barcelona tiene una agencia de ocupación, que es Barcelona Activa, no sé si la conocéis, que tiene un montón de, bueno, no solo de cursos de formación en diferentes sectores laborales, sino también es como una agencia de intermediación con las empresas, con lo cual bueno, tienes pues, un acceso a veces más fácil, ¿no? que yendo por tu cuenta a buscar trabajo. Durante 2 años hemos estado intentando, ¿no? hablar con esta agencia, sobre todo porque ¿qué nos pasaba? Que los itinerarios que se plantearon desde el modelo de criminalización y de ayuda y de asistencia eran con entidades de cursos, o sea, entidades que planteaban cursos específicos para mujeres o personas trans que se dedicaban al trabajo sexual para que tuvieran alternativas. ¿Qué pasaba? Que eran cursos donde no tenían contacto con otras personas y los itinerarios laborales pues estaban como más cerrados y más acotados. Entonces lo que dijimos es, ¿por qué tiene que haber cursos específicos, itinerarios específicos para personas que están trabajando, ¿no? en esta actividad económica? ¿Por qué no plantear que puedan acceder como el resto de ciudadanos y ciudadanas a todos los cursos que hay para el resto de la ciudadanía? ¿Por qué tenemos que hacer espacios específicos? O sea, esta fue la primera pregunta. Y un poco lo que hemos intentado, lo que estamos intentando es precisamente salir de esa especificidad y que se pueda acceder a cualquier itinerario y a cualquier curso de formación que se ofrece para el conjunto de la ciudadanía. Y trabajar desde esta perspectiva, desde la flexibilidad y desde itinerarios absolutamente personalizados como se hace con el resto de personas. O sea, básicamente el planteamiento pero creo que sí que es muy importante también lo que decías, ¿no? O sea, que cuando hablamos de tráfico, de trata, o sea, poner todo encima de la mesa y sobre todo la ley de extranjería, ¿no? Nosotras es verdad que somos un partido, una plataforma, ¿no? municipal y que por tanto no estamos tanto pensando, ¿no? en qué tipo de legislación a nivel estatal se podría hacer, porque nuestro ámbito de actuación es Barcelona y es a nivel municipal, pero es verdad que en la proximidad y en la práctica política local te encuentras en el día a día con las experiencias de vida de todas las personas, ¿no? que están ejerciendo esta actividad económica, y en este contacto y en esta proximidad yo creo que también se pueden hacer políticas un poco más desde abajo, ¿no? No tanto desde arriba y desde un salón y a ver cómo legislamos en abstracto sobre un tema, te metes mucho más en el terreno, entiendes lo que puede ser también la lucha desde abajo, ¿no? Que antes comentaba ella, Jurín, golpe encima de la mesa desde todos lados, ¿no? Pues es verdad, y es verdad sobre todo cuando desde la política estás trabajando desde esta proximidad, yo creo que también te da mucho más empuje para hacer este golpe encima de la mesa, ¿no? Y salir un poquito de los despachos y del salón. Pero en relación al tema de tráfico y de trata, precisamente esta experiencia cotidiana que nos hemos encontrado, y sobre todo el último caso que fue muy dramático, ¿no? de la muerte, del asesinato de Lili, que supongo que lo conocéis en Roa 2, también nos hizo pensar y poner encima de la mesa de, ostras, o sea, cuando hablamos, ¿no? de la lucha contra el tráfico, estamos hablando no solo de prostitución, porque sistemáticamente cuando hablamos de tráfico, ¿no? se habla de prostitución, hay muchas más formas de tráfico. En Barcelona nos encontramos también tráfico y trata por temas laborales cada vez en mayor cantidad, y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Y aparte de esto, sobre todo, el gran tema es o sea, la ley de extranjería. O sea, hay que ponerla en el centro del debate cuando hablamos de trata y de tráfico. Ley de extranjería, y no solo eso, sino dejar
de otra vez meter todo el peso de la prueba, ¿no? Y de la lucha y de la defensa en la trata y en el tráfico en la persona víctima. O sea, este es el gran fallo del sistema. O sea, estamos todos viendo cómo funcionan estas redes, cómo funcionan estas prácticas, y al final quien tiene que dar la respuesta, quien tiene que luchar, quien tiene que defenderse dentro del sistema jurídico es la persona víctima y la que tiene menos herramientas para hacer frente a estas redes. La situación en los juzgados, pues lamentablemente es que las relaciones, cuando se postula unos derechos o cuando se impugna una extinción de un contrato o se reclaman derechos laborales en relación a un trabajador que ejerce en la prostitución o trabajos sexuales, lo cierto es que se ha creado un eufemismo, ¿no? Una cosa que yo tampoco entiendo, ¿no? Es que si ese trabajo consiste en incitar al consumo de bebidas, y si esa persona utiliza sus encantos para que se consuman bebidas y por tanto se realice esta actividad de alterne que denominan, entonces nos podemos encontrar con la tutela judicial, o tradicionalmente nos hemos venido encontrando con esa tutela judicial. Hay una excepción, yo solo conozco esta excepción, donde bueno, el alterne se entiende y se encuentra amparado y recibe la protección en numerosos casos como situación tutelable, ¿vale?, por los juzgados. Por contra la prostitución, pues parece que no, en ese ámbito de alegar esa supuesta ilicitud. También es cierto que hay otras cosas que pueden ser ilícitas, otras situaciones que pueden ser ilícitas y sí que obtienen tutela judicial. También es verdad que el artículo 9, hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 9.7, que contempla que aquellos contratos que puedan ser nulos por su objeto, etc., no por ello perderán la posibilidad del trabajador de reclamar aquella retribución, aquellos complementos retributivos que conforme a derecho le correspondan, ¿no? Y en este sentido, pues hay situaciones que también han merecido, no en la prostitución, pero en otro ámbito, su protección y tutela, cuando nos encontrábamos con personas que no podían formalizar un contrato de trabajo, y sin ir más lejos, los extranjeros que no tienen autorización de trabajo, no tienen permiso de trabajo, encuentran tutelados y protegidos sus derechos y se les reconoce los juzgados. Pues en nuestro caso no. Y esto ha venido siendo así, y entonces pues aquí te encuentras con las piruetas mortales que hay que hacer, ¿no?, para exponer estas situaciones a los magistrados. Prostitución, no lo expliques que es prostitución, explícalo como alterne, ¿no?, con lo cual también estás faltando a la verdad de la realidad de la situación, ¿no?, cuando representas a un trabajador, porque al fin y al cabo estamos en un foro de trabajadores y creo que es lo que debemos enfocar. Y entonces, bueno, pues de repente nos encontramos con cosas como que una actuación de la Inspección de Trabajo en el ámbito de una actuación policial genera que se levanten unas actas de oficio a raíz de la localización o de la localización, sí, de unas personas trabajando en un centro de masajes que bueno, considera la Inspección de Trabajo que, a pesar de que queda claro y es evidente que eso es prostitución y voluntaria, la Inspección de Trabajo entiende que sí que es relación laboral y que por tanto levanta acta de oficio con las obligaciones de recaudación y cotización, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, esto llega a los juzgados y hay un juez de Barcelona que está en ese momento en sustitución de otro, que el juzgado 33 estaba sustituyendo al social 3, entonces hay una sentencia, que es de la que yo tenía conocimiento, pero parece que hay otra sentencia también en este sentido, en el que se reconoce que, bueno, que en este caso, encontrándonos en ese ámbito de alegalidad en cuanto a la relación, al ejercicio de la prostitución laboral voluntaria, sin ningún tipo de coacción, sino voluntaria, deseada por la persona que la está ejerciendo o porque lo ha decidido simplemente, ¿no?, es decir, es su trabajo y punto, pues en ese ámbito pues este juez considera que mientras no se transpongan o no se aclare o el Estado no afronte de una manera directa este tema y no lo regule de forma directa, entendiendo que no existe la prohibición de prostitución como así lo considera y que no se han traspuesto estas directivas europeas o estas directivas internacionales que deberían haber ocupado nuestra normativa, y que la situación que se genera es más vulneradora de los derechos del trabajador, de los derechos fundamentales, de la libertad del trabajador, de la tutela de su dignidad, etc., que es peor no reconocerlo que reconocerlo, pues finalmente se acaba reconociendo la laboralidad de esa relación.
y acabar entendiendo que estas personas pues efectivamente eran encuadrables en ser consideradas trabajadores por cuenta ajena, que al fin y al cabo trabajo por cuenta ajena es un trabajo voluntario, retribuido dentro de la organización y dentro del ámbito de dirección y organización de otro, que es lo que en este caso ocurría. Bueno, yo, aunque aquí estamos por el tema de los derechos laborales y la sindicación, mi intervención un poco va a ser que podamos diferenciar y salgamos de aquí hoy sabiendo la diferencia fundamental entre lo que es la prostitución y la situación en la que está en España ahora, la diferenciación de la misma respecto al proxenetismo, y diferenciar lo que es la trata, de lo que es la explotación sexual / laboral y de lo que es el tráfico ilegal de personas. También vamos a hablar un poco de lo que es la criminalización que produce sobre el trabajo sexual dos normas, que es nuestra queridísima ley Mordaza y las ordenanzas municipales. Bueno, empezando mi intervención, decir que, como la mayoría sabemos, la prostitución en España está en una situación de ilegalidad absoluta. Nuestro Código Penal, que es el que tipifica las conductas ilícitas, no recoge la prostitución como tal, y por otro lado tampoco tenemos ninguna norma que la avale. Por lo tanto, tenemos que la situación pues la prostitución en España está en una situación de ilegalidad. Nuestro Código Penal lo que sí penaliza es el proxenetismo. En el 2015, que alguna compañera lo había comentado, sorprendentemente gobernando el Partido Popular, una reforma del Código Penal y del proxenetismo que supuso para las empresas como una despenalización de forma laxa de lo que era el proxenetismo hasta ese momento. Hasta ese momento el proxenetismo era cualquier persona que se beneficiase de la prostitución era un proxeneta, llegando al absurdo de que se le podía considerar proxeneta al taxista que llevaba a una trabajadora sexual a ocuparse de una casa. Se beneficiaba porque la trabajadora le pagaban, pero es que incluso también le podían considerar proxenetas a los hijos o a la pareja, que comían del trabajo que hacía la trabajadora sexual. En el 2015 lo que se viene a hacer es modificar ese articulado y se crea el artículo 187 del Código Penal, y donde nos dice que el proxeneta será aquella persona que a través del engaño, la violencia, la intimidación, de alguna forma conviene a alguien al ejercicio de la prostitución. Tenemos también que, al respecto, que atender a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de noviembre del 2001, que es muy importante, porque lo que nos venía a decir es que la prostitución se considera una actividad económica remunerada siempre que el prestador del servicio la ejerza sin que exista una remuneración, sin que exista ningún tipo de vínculo de subordinación, sino bajo la responsabilidad propia de la adultez, y a cambio de una remuneración que se paga íntegra y directamente. Si dicha prostitución adulta es consentida y dicho consentimiento no está viciado, de violencia, de intimidación, de fraude, la misma no se puede considerar como una prostitución forzada, como una situación de trata, con la excepción evidentemente de los menores, que su consentimiento no es válido. Dicho esto, hay que tener muy en cuenta que las trabajadoras sexuales, por trabajar, no vamos a ser nunca, o no debiéramos ser nunca, sujetos que tuviesen ningún tipo de antecedente penal por nuestro trabajo. Luego veremos cómo, cuando hablemos de las ordenanzas, sí que existe ese riesgo a través de lo que es la desobediencia a la autoridad, pero de primeras tenemos que mantener esto y luchar por ello.
Si nos metemos ahora un poco a lo que es la diferenciación entre la trata de seres humanos, la explotación sexual / laboral y el tráfico ilegal de personas, bueno, la trata de seres humanos, como han dicho las compañeras, está recogida en el Código Penal, está penalizada por el artículo 177 bis de nuestro Código Penal, es un delito, y bueno, pues consiste en el reclutamiento, el transporte, el embarque, a través del uso de la fuerza, de la coacción, del fraude, del engaño, para forzar a alguien a que ejerza la prostitución, que no de forma ni libre ni voluntaria. Bueno, a mí me duele la boca, y a muchos colegas pro derechos, de decir y recalcar que la prostitución no tiene nada que ver ni con la trata de seres humanos, ni con la explotación sexual, ni trata, es tráfico, ni tráfico, es trata, y ese lío que se tiene ahí y que no nos perjudica tanto a la hora de hacer nuestro trabajo, teniendo como base los derechos fundamentales, hay que diferenciarlo del papel tan importante que tenemos los juristas, pro derechos y las trabajadoras sexuales, de decir a los medios de comunicación: oigan, fórmense, no den falsos mensajes a la sociedad, ustedes son los que informan, informen estando formados. Hablamos de si hay unas personas que pueden constituir un sindicato. Para poner antecedentes, una cosa, insisto, que es muy aburrida. CNT, en sus estatutos, quiere la destrucción del Estado y de la Iglesia. CNT es un pequeñito, que son anarcos, bueno. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario, entre sus objetivos, dice exactamente que se orienta a la desaparición del capitalismo. El capitalismo, el Estado, la Iglesia, sindicatos perfectamente legales. Y un sindicato cuyo objetivo es que se organicen, sobre todo las mujeres, trabajadoras sexuales, para defender sus derechos, a esto no. Esto es mucho peor que destruir el Estado, el capitalismo o la Iglesia. Por tanto, ahora veremos cómo es en lo insólito, cómo la Audiencia Nacional, y ya vemos el Supremo, ha hecho una sentencia para mí horrorosa. Horrorosa, y para la gente jurista, procesamente jurista, que vela por las garantías democráticas, es incomprensible. El sindicato se constituye, entre otras, por las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Se constituye, como en las películas, poniendo una frase que es la que inspira toda la película, una frase bonita. Aquí no hay ninguna frase bonita, y el derecho bonito no es. Pero fijaos la que hemos puesto al principio. Artículo 28 de la Constitución. Ahora si pudiera gritar, gritaría. Por tanto, darle énfasis a esta cosa que voy a hacer. Todos, vamos a verlo alto, todos, todas, tienen derecho a sindicarse libremente. Todos. Ya puedo sacar cuando es potente. Unas personas valientes, porque en toda Europa y en el mundo en casi ningún sitio, la idea de crear un sindicato es casi, bueno, hay muchas ideas, pero que llegue a buen fin es casi nula. Existe una experiencia en Francia, pequeñita, pero que no ha llegado a registrarse o no funciona con elementos legales. Hay otra experiencia en Argentina, muy poquito. Pues aquí unas valientes, Concha y otras, dijeron: vamos a constituir un sindicato. Y lo hacemos. Apareció en el Boletín Oficial del Estado de, no digo la fecha, 4 de agosto de 2018. Fue estupendo, y además con muy buenos o buenas ideólogas que les dijeron, lo hicieron perfecto: vamos a poner el objeto de los estatutos, de los sindicatos, del sindicato, vamos a poner que nuestro trabajo, por lo que va dirigido el sindicato, el objeto es a todos los ámbitos del trabajo sexual. ¡Zas! Gran problema. Todos los ámbitos. ¿Qué ámbitos? Claro, la derecha, la Pamplona, ¿no?,
moral más intrínseca en todas las instituciones, ahora veremos, dijeron, esto es la prostitución, esto es prostituta, ¿no? Lo dijimos en el juicio, en la Audiencia Nacional. Estamos diciendo muchos ámbitos de muchos trabajos perfectamente legales, como ya han dicho tus compañeras antes, como las de esta mañana. Hay ámbitos como alterne, masajes, toda la industria pornográfica, nombres raros de esos que decís vosotros. Hay varios ámbitos que son perfectamente legales y existen contratos laborales, no me hagáis eufemismos, que hay una parte de ese trabajo sexual, por supuesto, como nosotros, por supuesto, que nos referimos a las trabajadoras sexuales que lo hacen en la calle. Sin ningún eufemismo, sin ninguna película aquí, sin ninguna medida, que es lo que se le ofrece al cliente para traerle. Sin nada. Directo. También está eso. Y no solo eso, reconocemos que el Tribunal Supremo ha dicho, con nuestro rechazo, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que la prostitución no puede tener una razón laboral. Es decir, para un contrato de trabajo que tenga por objeto solo la prostitución. Dicho por el Tribunal Supremo, porque compartamos, y muchos jueces en Barcelona, importantes y muy famosos, han dicho lo contrario, ¿eh? Pero el Tribunal Supremo, que es quien manda, ha dicho que no. Pues incluso ante la audiencia, oiga, si es que esto es de menos. Que la prostitución pueda ser una razón laboral no es la discusión de este ámbito. Estamos en una discusión de si tenemos un sindicato o no, para que defiendan sus intereses. Y si, según el Supremo, la prostitución, el trabajo sexual, que llamamos prostitución concretamente, en esto, resulta que no puede tener una relación laboral como sindicato, yo sí puedo pedir que se destruya el Estado, ¿no? Porque otros lo hacen. Yo puedo pedir que se acabe el capitalismo, pues también pido, mucho menos, que dentro del capitalismo, dentro del Estado, sin destrozar la Iglesia, podamos tener, no pedimos tanto, sino que simplemente se reconozcan derechos laborales a el personal, a las personas, a las trabajadoras, trabajadores sexuales. Solo eso. Como sindicato. Luego, por supuesto, ganaremos o perderemos. Oiga, que yo solo pido eso como sindicato. Bien. Es decir, estamos hablando solo de eso. De constituir el sindicato o no. No de si es relación laboral o no. Insistimos, para nosotros era distinto. Cuando salió en agosto del pasado todo el conflicto de otras, y lo seguía en la prensa, pensé, este asunto es muy interesante. Me encantaría llamarlo, pensé yo, sin conocer. Y, pues ese por telepatía, al poco tiempo tenía a Concha y a las demás compañeras del despacho. Entendemos que el primer paso es legalizar y despenalizar el trabajo sexual, porque eso crea las condiciones de desestigmatización que permiten a los profesionales acercarse a nuestros colectivos para poner en marcha estrategias de prevención, implementación de políticas públicas y planes de reducción de daño. Por otro lado, los mensajes de prevención deberían adecuarse al público al que se dirigen e ir más allá de las ideas generalistas simples, el póntelo, pónselo, para tener en cuenta las complejidades emocionales y los procesos afectivos que intervienen en la decisión de asumir riesgos sexuales. También queremos combatir el intrusismo laboral, practicando el profesionalismo, proyectando un conjunto de valores positivos en torno a la actividad que realizamos, respetando al cliente, dando seguridad, dedicación, confidencialidad, cercanía emocional, etc., defendiendo la ética del buen servicio, tal y como el resto de ocupaciones laborales que prestan atención y servicios a personas. Somos profesionales y ofrecemos un valioso servicio a nuestros clientes. Queremos crear una estrategia común de seguridad. No tenemos que olvidar que existen agresiones entre hombres que tienen sexo con hombres, nunca entendiéndolo como un problema de profesión, sino como un mal global que afecta a todas las personas que mantienen relaciones sexuales con hombres, ya sean hombres, mujeres o personas trans. El heterocentrismo y la homofobia resultan claves para comprender la violencia contra los trabajadores sexuales, gays, bisexuales y trans, y sus clientes. La vulnerabilidad de los trabajadores sexuales también tiene mucho que ver con los estigmas asociados a la prostitución, a la homosexualidad, con el estatus de migrante y con los riesgos asociados a la salud. No quiero dejar de nombrar la importancia del activismo, el buscar y cuidar a nuestras aliades, formarnos en sindicalismo y cooperativismo y afiliarse a los sindicatos y también reivindicar nuestro espacio dentro del 28J.
Para finalizar, me gustaría comentar que esta ponencia la he hecho en base a estudios científicos que son necesarios para abordar las necesidades del colectivo. Oscar Guas, Eduardo Lindo, de Souza, Coquen, Zaro, Ballester, Almenor, Gil, Minden School, Fernández Dávila, son algunos de los autores de los estudios en los cuales me he basado. Pero también cabe decir que los estudios son insuficientes y como trabajadores queremos facilitar el dar nuestra voz a la comunidad científica para que se juntas y con una perspectiva basada en el diálogo poder estudiar los aspectos que nos afectan para poder mejorar y crecer como colectivo. A mí me gusta que me llame Lucía, no me llamo así, evidentemente es mi nombre de puta, pero me gusta que me llame Lucía porque es el nombre que escogí cuando escogí ser prostituta. Lo escogí, evidentemente no fue que me levanté por la mañana y dije voy a ser prostituta, a ver qué hago yo aquí. No. Necesitaba dinero, como todas las que estamos aquí somos prostitutas. Cuando lo hacemos por dinero, exactamente igual que cuando me levantaba a cuidar a unos niños, después me iba a un bar, ponía copas y tenía 3 trabajos, no llegaba a los 1.500 euros, ahora tengo uno y los paso. Y puedo vivir con la dignidad suficiente como para poder no preocuparme de las facturas del mes que viene ni hacer cuentas para ver si puedo o no comprar tabaco. La precariedad en el Estado español es una realidad imperante. Normalmente, pues como pone ahí, yo estudio Derecho o hago como estudio. Entonces, muchas veces me llaman porque, bueno, ¿tú qué sabes de leyes y tal? Cuéntanos cómo funciona. Pero he tenido unas compañeras, o próximamente compañeras, que han explicado todo muy bien. Y la compañera Nuria ha explicado muy bien cómo se puede ejercer el trabajo a terceros dentro del ordenamiento jurídico español y es la primera vez que me puedo sentir libre hablando de prostitución por cuenta ajena sin sentirme que estoy fomentando el proxenetismo. Yo milito en un sindicato asturiano de clase y combativo desde los 15 años. Yo no estoy a favor de los empresarios, no, ¿vale? Lo que sí entiendo es que las relaciones laborales en el Estado español están constituidas como están constituidas. Y exactamente igual que una peluquera puede ir a trabajar a una peluquería o puede montarse su propio chiringuito, defiendo lo mismo para las prostitutas, prostitutos o trabajo sexual en general. Dicho esto, ¿cómo empecé yo? ¿Por desinformación o por lo que fuera? Empecé a googlear cómo ser prostituta en el Google. Y me encontré... Sí, totalmente cierto. Y me encontré con Pasión. En Pasión pues tenemos un apartado en el cual se alquilan habitaciones. No se alquilan habitaciones, mentira. Lo que se ofrecen son plazas de 21... ¿Sabéis lo que es una plaza? ¿Todo el mundo lo sabe? Jolín. Vale, yo os voy a explicar lo que es una plaza. Son 21 días, como el programa este de la Samantha Villar. Pues igual, 21 días encerrada en un piso, 24 horas encerrada. Te dejan salir al Mercadona y a tomar tu café, pero ya está, te ponen los condones y te retienen la mitad de tus servicios. Normalmente te imponen las tarifas, te dicen cuánto tienes que cobrar. No te imponen prácticas, pero sí que te orientan si tienes o no que hacer un francés natural o si, pues yo qué sé, lo que sea. Te lo orientan, no te lo obligan. Por eso cuando Nuria decía de regular las relaciones laborales dentro de la prostitución, iba al artículo 2 del Estatuto, que son las relaciones laborales especiales. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión especial, donde se pueden ver vulnerados los derechos de la trabajadora y tienen que ser protegidos desde el derecho laboral y no desde una regulación simplemente económica. Como esto es una actividad económica, venga, autónomas todas. De eso nada. Pues eso, corría agosto del 2015. Me meto en el piso aquel. Era un piso pequeñito, teníamos 2 habitaciones para trabajar. Y un salón en el cual estábamos entre 4 y 6 chicas, 24 horas allí. ¿Os podéis imaginar que son 4 y 6 chicas metidas en una habitación, 24 horas? Te levantabas a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, podías tener 7, 5, 3 servicios al día. No te dejaban dormir porque te tenías que levantar a presentarte. ¿Sabéis lo que es el paseillo? El paseillo es cuando te llaman al encargado, estás en un sitio y entonces te tienes que ir a presentar al cliente, te levantan. Descansas, te levantan, descansas y así puedes estar 21 días, 21 días durante 7 días, 24 horas. Luego, como tienes la deuda, pues entonces te vas a tu casa a descansar y luego si quieres volver, vuelves. Y eso es lo que la compañera, la abogada de Katz, decía antes, que se podía distinguir entre explotación sexual y explotación laboral. Esto son condiciones de explotación laboral, no sexual. No somos explotadas, ni somos tratadas, ni nada de eso. Simplemente la no regularización, entendiendo esto como una regulación positiva de trabajo sexual,
pues lo que hace es que si tú a los empresarios no les marcas unos límites, ¿qué hacen? Lo que les sale de los huevos o de los ovarios, dependiendo de quién sea uno, tu jefe o jefa. Estudiaba la autónoma y yo, vale, pues mira, me voy de lunes a jueves a estudiar la autónoma y pido plaza, turno de 24 horas, de viernes a domingo. Y me fui a la zona hermética de Sabadell. El desconocimiento, yo era una chica de ciudad de puebla. Y entonces me voy a la zona hermética y venga para arriba, venga para abajo, pasillo para arriba, pasillo para abajo. No te dan la seguridad social, bueno, el tema de las enfermedades de transmisión sexual es una cosa que está ahí, así, por lo menos cuando yo lo hacía. A los 2 meses de yo dejarlo, pues bueno, pues hubo un problemilla, un positivo en VIH y entonces se pusieron todas las pilas, no vayan a ser que estemos todos como pajerísimos, menos mal que lo he dejado. Y bueno, nada, luego me dediqué también a hacer webcam, me imponen horarios, me exigen que haga 4 horas al día. Eso en mi pueblo es nuevamente una relación laboral. Pero no, porque como están en empresas de Panamá y te pagan con una tarjeta de una empresa de Panamá, pues nada, venga, como no estoy aquí, deslocalizo y fuera. Y así están los empresarios del sexo aprovechándose de las trabajadoras que intentan buscar un amparo o un mero paraguas en el cual poder trabajar de forma segura de alguna manera. Hablar de un trabajo tan singular como el nuestro, que es el trabajo sexual, dicho en otras palabras, prostitución, ¿no? Y más que nada de la calle, prostitución, pues tiene la peculiaridad de carecer de derechos por falta de desidia, de valentía política, pero ese mismo vacío otorga pues el derecho a muchas otras voces ajenas a este trabajo, ya sea de la parte académica, ya sea de los despachos institucionales, ya sea de la parte mediática, hablar sobre esto y todo eso que yo digo que es un mundo de la doxa, expertos en la opinión, y sin embargo las voces epistémicas, las nuestras, las que lo vivimos día a día, las que la mamamos todos los días, no se nos permiten, no se nos deja hablar y se nos ningunea, ¿no? Y se nos desoye y más que nada, cabe recalcar, se nos aplica la falacia ad hominem y en el peor de los casos se nos llevan a los tribunales. Y digo que se nos llevan a los tribunales porque una puta del polígono de Villaverde de Madrid, más conocido como el polígono de Marconi, que ya hablaré en ese momento de eso, pues también ha estado en los tribunales como sindicato otras, que nadie emprende un proyecto migratorio como un simple capricho, como que si fuera por un simple espíritu aventurero. No, nos duele dejarlas. Mari, tú también estabas así. Y nos duele dejar a nosotras, las migrantes, nos duele también dejar las cosas que amamos, los seres queridos, nuestro entorno, nuestra tierra. Dejamos cosas, nos despojamos en el camino hasta de los estudios que podamos haber adquirido. Algunas de las mujeres trans, con suerte, nos hemos despojado hasta de ellos. Pues muchas lo hacemos para desarrollar nuestra identidad, porque en ciertos países no se nos permite. No se nos permite aquello. Entonces, pues para que una mujer transexual pudiera alcanzar su transición, pues tiene que ceñirse a ciertos trabajos, pero desde la autogestión. En este caso, pocas opciones, como puede ser la peluquería, puede ser el servicio doméstico, siempre y cuando te conozcan personas, porque no vas a dejar entrar a una transexual a tu casa. A cuidar el niño. A cuidar al niño, venga, o a limpiar el o sea que estas cosas pasan. Y también a la cocina. Ante estos pocos recursos que tenemos, estas pocas opciones, pues yo escogí entre todas pues la prostitución. Pues sí, la prostitución. ¿Por qué? Por una regla básica de que a todo el mundo le gusta el sexo, y a mí pues también me gustaba, pero tenía que hacerlo ahora de una manera profesional. Por esas cosas que hacía gratis, ahora iba a tener que aprender a cobrar. Y claro,
con todos los estigmas que esto conlleva, yo no fui capaz de ejercer el trabajo sexual en mi país. Entonces, cuando uno emprende un proyecto migratorio, lo hace pensando en ir a hacer algo donde nadie te conozca. Porque si ya llevamos el estigma trans, uno más, ¿qué más da? Pues quería ejercerlo desde el lugar de la gente que a mí me importaba y de la gente que yo quería. La modalidad de la prostitución de mis amigas, porque siempre entramos a esto por una amiga a la que siempre denominamos la puta que te paró. Siempre tenemos esa madre de ahí, mi madre, ella es mi madre porque es la puta que me paró. Entonces, mis amigas tenían pues ella el bien de trabajar en la calle y por eso yo ingresé a trabajar en la calle. Fue así como me vine para acá a España, ingresé en la calle, a trabajar en la calle y evidentemente escogí un sitio que para mí pues era el que más se adaptaba a mis condiciones, con todos mis estigmas, con todos mis miedos y con todos mis estereotipos y todos esos prejuicios que yo tengo, pues había un sitio que a mí se adaptaba a mi situación, que era la casa de campo. Yo trabajé en la casa de campo y en aquello que sabíamos, porque sabíamos de que en el Estado español la prostitución no era ilegal y si una actividad no es ilegal, entonces es legal. Entonces nos dábamos cuenta que visitábamos frecuentemente las comisarías de extranjería, porque en ese tiempo no existían los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros, no existía y tampoco era simplemente ir a visitar y nos decía la policía, no, venga, que hoy te toca, que no has entrado esta semana, que te tienes que venir, que luego después te regresas. Y así hacíamos. Perdíamos de pronto gran parte de nuestras horas allí, pero luego pretendíamos ir a recuperar lo que no habíamos podido trabajar. Pues en aquel tiempo pudimos constatar que no era del todo así, porque había constante acoso policial. Se levantaban en la casa campo unos dispositivos de control de alcoholemia, muchas excusas, pero fue con el tiempo que nos dimos cuenta de que en realidad la excusa, o sea, se utilizaba la ley de extranjería para acosar el trabajo sexual, para acosar la prostitución. Y claro, muchas de las que estábamos allí en la casa campo éramos de origen migrante. Tras el cierre de la casa campo, muchas se fueron al centro de la ciudad, otras coparon ese polígono que nadie quería ir, que estaba en la periferia, se fueron para allá y yo pues busqué otro sitio donde se adaptaba mejor a mi situación, que fue irme al Extrarradio de Madrid. Fui a la carretera, por el corredor de Henares, en la carretera estuvimos allí. Fue el sitio donde peor trabajé, las cosas como son, trabajé, pero en materia de seguridad fue el peor sitio que me tocó vivir porque fui objeto de atraco. Normal, las putas manejamos dinero en efectivo y somos una cosa golosa, un caramelo muy goloso para cualquier delincuente. Con todas estas cosas yo llegué al polígono de Villaverde y en el polígono de Villaverde pues vino la famosa ley Mordaza, que fue una ley tremenda porque ya fue para todo el Estado español. Para todo el Estado español, y allí fue donde se nos machacó y como respuesta nació pues entre las compañeras que no sabían qué hacer, pues surgió AFENTRAS, la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales. Fue tan tremendo porque la forma como se nos multaba, cómo se nos perseguían, fueron de origen, o sea, con un contexto con tintes racistas, xenófobos, misóginos, transfóbicos. A las mujeres le decían pues oye, búscate a trabajar, no te da vergüenza, ¿qué dirán tus hijos? Decían vete a sorrer a tu país, aquí se viene a trabajar. Vicente, te llamas Vicente, una compañera nuestra, y eres hombre, búscate otra cosa, Vicente. Como que si para las personas trans tuviéramos fácil el acceso al mercado laboral. No lo tenemos fácil. Pese a que se consigan avances en materia de derechos para el colectivo de las transexuales, y sobre todo en Madrid, que hay una ley famosa, que es una ley autonómica, no es fácil. No podemos cambiarnos nuestros nombres.
las mujeres que venimos de origen migrante, si no tenemos reconocido este derecho en nuestro país, aquí, por mucho que tengamos regularizada nuestra situación, no podemos cambiarnos. ¿Cómo vamos a presentarnos al mercado laboral a pedir trabajo cuando nos vamos a llamar Joselito, nos vamos a llamar Vicente, con una fisonomía femenina? En este mundo tan binarista, ¿cómo se les ocurre? Lo primero que nos van es a mandar a tomar por culo y perdone, pero ¿qué es esto? Váyate a tomar por culo, es lo primero que nos dicen. Lo que hay tras de todo de la criminalización de la prostitución es un modelo, tras de él hay un modelo de asistencia alternativa para las mujeres trabajadoras que se declaren víctimas o que acepten que son víctimas. ¿Y cuáles son las alternativas? Darnos cursos de trabajos precarizados cuando ya muchas mujeres han salido del mundo precario laboral en el que hoy vivimos. ¿Por qué vamos a la calle? ¿Por qué estamos en la calle? Porque a nosotras nos da la libertad. La calle para nosotras representa libertad y creemos y debemos de trabajar en espacios y entornos libres donde nos sintamos cómodas, y para ellos creemos en las buenas relaciones de convivencia con vecinos, negocios, que estas convivencias entre vecinos y negocios pasan por el reconocimiento de las autoorganizaciones de las trabajadoras sexuales como el instrumento que posibilite las buenas relaciones entre partes y partes. ¿Por qué la calle? Porque en la calle solo captamos clientelas, como cualquier currito de otros trabajos y demás organizaciones asistencialistas. Apostamos nosotras por la negociación de espacios en donde podamos trabajar con garantías de seguridad, con garantías sanitarias, entornos adaptados a nuestras propias necesidades y contando para ello siempre con nosotras. Las putas, trabajemos en los escenarios, trabajemos, somos feministas y nadie debe ni puede erigirse en autoridad del mismo como para pretender negar nuestro espacio que por antonomasia nos pertenece. Abolimos la división entre buenas y malas mujeres, entre putas y santas, para ser mujeres. La revolución feminista sin las putas no será. Antes de empezar quería también reconocer de elegir de hacer trabajo sexual, no solo para pagar las facturas. Yo he empezado para representar diversidades en la sexualidad. Básicamente he empezado a hacer el porno porque sentía como no había bastante diversidad representándome como una mujer con raíces de India. Y quería decir también, solo porque había comentarios en la mesa sobre pagar las facturas y elegir de hacer porno, la gente piensa que, bueno, voy a llegar a pagar mis facturas. No siempre es así. Quería reconocer que, bueno, igual en el porno hay precariedad y depende también un montón de en cuestión de raza, en cuestión de género también, y si eres trans o no eres trans, que pues igual vas a vivir más precariedad. Creo que también de mencionar los precios y cosas así, realmente no me gusta hablar de esas cosas porque creo que puede crear a hierarchy, which no sé cómo se dice en castellano. Como una putarquía, ¿no? Putarquía, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los precios, ¿qué pasa? Pues alguien más está en una sala que dice, pues, qué guay que esa persona gana tanto dinero. Yo gano mitad o menos que mitad. Y creo que eso es muy importante de decir que yo nunca hablo de los precios porque no quiero tampoco que empezar a compararme con personas blancas que ganan doble o triple mis precios. Creo que eso es muy importante para mí cuando estoy hablando de trabajo sexual. Es decir que también, pues yo vivo en precariedad, no soy nadie rica, no estoy... Bueno, yo voy en el metro en mi bicicleta, ¿vale? Entonces yo soy... rica, sí. Bueno, como me pintan en ese artículo que escriben sobre otras, que somos multimillonarios y todo esto, bueno, quería aclarar esto. Quería hablar de varias cosas sobre mi sector, ¿vale? Hay mil tipos de porno, ¿vale? Hay porno ético, hay porno feminista, hay porno mainstream.
Y yo he trabajado en un poco de todo y voy a hablar sobre mi experiencia en Europa, ¿vale? Yo soy de Canadá, puedes decir con mi acento y mis lecturas de francés. Entonces yo solo voy a hablar de mi experiencia aquí. Realmente quería hablar de cosas que pasan pre-rodaje, durante el rodaje y post-rodaje. Pueden pasar cambios de performers, ¿vale? Antes del rodaje, en otro momento, sin dar tiempo suficiente para asegurar a los performers que están a gusto uno de otro. Bueno, voy a hablar de varias cosas que pasan antes del rodaje que yo les veo como problemáticas y luego mis soluciones que creo que pueden pasar o pueden ayudar. Otro fallo, no introducir las personas que van a actuar juntos. Eso es muy importante para generar una conversación de consentimiento y hablar sobre todo en el sexo. Como yo he trabajado también como escort, casi todo está pactado antes, en mi experiencia como escort. No llego a una cita de repente, una sorpresa, cambio de cliente, sin hablarlo antes. Si no te ponen en contacto con la persona que vas a hacer la cena, no puedes hacer un screening. Tampoco no sé cómo decir screening cuando haces un screening a tus clientes. Una primera impresión. Sí, como una búsqueda, como saber informarte quién es. ¿No? Sí, referencias. Ya, claro. Vale. Entonces, esto tanto como pasa en el escorting, hay gente que hace screenings. También es importante de tomarlo en cuenta cuando los performers están actuando, que igual quieren hacer un screening, saber con quién van a actuar, de qué va esa persona. Yo probablemente en mi trabajo con personas blancas, personas cisgender, yo quiero saber su discurso antes de trabajar con ellos. Antes igual no, ahora sí, es importante para mí. También porque el porno pues trabaja todo sobre imagen, ¿no? Entonces no es como hago un servicio y luego no voy a volver a verme follando a ese tío por ahí en la pantalla por toda mi vida. Entonces para mí es muy importante de sentir cómoda con la persona que voy a actuar. Como en escorting también es muy común de cobrar al cliente que no llega. Bueno, no todo el rato, pero yo no he podido hacerlo, pero las blancas sí, que pueden cobrar un fee, que esto es genial, para que si no llegas, pues tienes que pagar por mi tiempo, ¿no? Entonces, en el porno deberían hacer esto. Yo creo, en mi opinión, deberían hacer esto. Entonces, si me contratan una peli, mañana dicen, de hecho, Cali, no queremos que vienes porque o cancelamos el rodaje, que deberían pagar un fee por esto. Porque es mi tiempo pues, es valoroso. También el tiempo que cuesta para aprender un guión, prepararse físicamente, reservar tu tiempo, hacer entrevistas, comunicación con la directora o el director, todo cuesta tiempo, lo cual es dinero. Pre-shoot continue, ¿vale? Antes del rodaje continuado, saber a los performers. Cuando digo los performers, son gente que están actuando en frente de cámara, les performers, perdón. Hacerles saber cuántas horas van a trabajar, porque, a ver, un fee que vas a ofrecer a un performer no es lo mismo un día de 12 horas que un rodaje de 4 horas, ¿no? Entonces, si tú ofreces un fee al performer, tienes que también igual decirles, ser honesto, ¿no? Y decirles, mira, es un rodaje de 12 horas, ¿qué te parece ese fee? ¿No? Y no decirme, mira, ese fee me parece súper guay de yo que sé cuánto dinero y luego yo no entero que va a ser un rodaje de 12 horas. O un fee de, ¿sabes? Si es un fee bastante, bueno, más bajo, pero solo va a ser un rodaje de 2 horas. Pues no he estado en un rodaje de 2 horas, pero bueno. Vale, entonces pasar el guión antes con tiempo suficiente creo que es importante para editar y cambiamos cosas que no queremos
decir en la peli, he revisado un montón de guiones que han dicho cosas racistas que no he enterado hasta que llegaba la peli, cuando yo no estaba trabajando ahí como actriz, sino asistente de producción. Y eso es muy importante, de pasan los guiones antes que los performers pueden mirar y ver si están de acuerdo o no, qué tiene que decir, ¿no? También es importante que saber o hacer los performers saber dónde van a colar la peli dónde y cuándo, ¿no? Ejemplo, que he vivido experiencia en una compañía alemana, que no voy a decir el nombre. Me han dicho que iban a colar la peli en 5 o 6 otros sitios aparte de su página web y solo iba a compensar 150 euros más por esto, encima del fee. Eso es muy poco dinero, ¿sabes? Además, iba a ser como 5 o 6 sitios diferentes y iban a forrar de esta peli y luego solo iban a ofrecer 150 más, que me parecía muy poco. Antes del rodaje, creo que deberían informar qué consisten las pruebas de ETS y también deberían pagar las pruebas de ETS. Bueno, esto es tema que podría estar horas hablando, pero luego si tenéis preguntas. También deberías saber muy claro qué es tu escena de sexo. 5 minutos, ¿vale? Deberías saber tu escena de sexo, que no cambia, bueno, que los performers pueden hablar antes que lleguen al día de rodaje y hablar de qué sienten cómodos de hacer. Yo creo que también antes del rodaje es importante que los performers tienen derecho de negociar su fee, particularmente cuando estás trabajando con personas racializadas, personas trans, que aún no hemos llegado a igualdad de conversación para las pelis. En mi caso, he recibido a veces mitad de mis compañeros blancos, ¿vale? Que reciben doble nuestro salario. Aún estamos en esta época. Nos reduce a fetiches y también sostiene la jerarquía, de puta jerarquía, que valora una blanca empodernada encima de todos. De los fees aún faltan que recibimos royalties. Para cada peli que venden, generan un montón de dinero, ¿no? Entonces sería beneficial para ambas partes si venden una peli que los performers también podrían recibir un porcentaje de la peli vendida. Entonces, por ejemplo, yo he vendido una peli por una productora que no voy a nombrar y ha vendido para un mogollón de pasta. Solo he recibido mi fee para este rodaje, que no voy a decir que era porque era una miseria. Y luego esta peli ha ganado miles y miles y miles y miles de euros y yo solo he visto este fee, ¿no? Entonces yo creo que también el nivel de business sería guay porque los performers estarían más motivados de promocionar sus pelis y ganar dinero y los productores también recibirían promoción gratis y ganarán también dinero. Durante el rodaje es muy importante hablar de consentimiento, enseñar los tests de los otros performers, de trabajar, de ofrecer un sexo más seguro si los performers quieren, tiempo para descansar, tener el derecho de cambiar tu vestuario, tu imagen si no sientes cómodo porque va a ser una imagen que quieras por el final de tu vida. Cuando estoy escorting nadie me graba, ¿no? Cuando estoy en el porno me graban y voy a verlo hasta el final, ¿no? Durante la escena de sexo es muy importante que quitan gente que no tiene que estar ahí. Muchas veces en el porno que he vivido, vale, 2 minutos, que hay gente ahí que pueden pues estar allí para solo mirar, ¿no? Debería ser directora o director, persona de cámara y luz y casi nadie más. Creo que también es muy importante habrá un protocolo para acoso sexual en rodajes, tanto por el equipo y por los co-performers. No se puede negar que una persona haciendo trabajo sexual no se puede vivir acoso sexual, violación, ha pasado. Un proceso de parar todo sin miedo de repercusiones.
¿Qué pasa cuando la directora o el director abusa de acosa a sus performers? Esto ha pasado y aún estamos trabajando en esto y a ver cuándo van a hablar esto en público. O los directores van a juntar y hablar y enfrentarse con ese problema. Después de rodaje creo que es muy importante tenemos un poco de control en edición, de si hay cosas que queremos quitar de la peli o cosas que no estamos cómodos, que podremos hablarlo también y no damos todo el poder a la directora para controlar nuestra imagen. Y creo que pues no me quedan más minutos. Muchas gracias por escuchar. Pues yo soy la puta subversiva, yo soy de la que critico a las mías y a las demás para allá, a las que nos niegan los derechos y a las que estamos organizando, porque nos estamos organizando regular, a nivel estatal. Entonces hay que organizarse bien, para luchar mejor. Entonces, yo no vengo aquí a contar lo que está pasando en Sevilla, solamente. Yo vengo aquí a que creamos unas redes de apoyo, porque es lo que necesitamos. Esto no se arregla con que tengamos mejores derechos, mejores condiciones laborales las putas de Barcelona. Es porque tengamos una política que nos ande, que os lo hace más fácil, ¿no? Esto significa que hay que volver. Esto significa que lo que está pasando aquí hay que echarlo para abajo. Sacarlo de Cataluña y echarlo para abajo. Que un programa, que lo que está haciendo, por ejemplo, el Grupo Antígona, los estudios del Grupo Antígona, no se puede quedar solamente en la universidad, que sí hay que sacarlo para afuera. Y que todo hay que sacarlo para afuera porque nos están pisoteando. Y antes de ser una puta subversiva con muy mala hostia, he sido abolicionista. Y muy abolicionista. ¿Qué es lo que me lleva a mí a considerar la prostitución como un trabajo, mientras que cuando he sido puta no lo he considerado un trabajo? Porque es solamente un medio de vida. Lo he considerado un trabajo cuando he visto afuera que la prostitución no se va a acabar y que el debate no es abolición ni regularización, es clandestina o con derecho. Pero quien debate, quien sigue debatiendo y que sigue negándonos y sigue denegándonos nuestros derechos, son las mismas que nos tienen que dar asistencialidad, las mismas que firman los convenios de salud, las mismas que se llevan las subvenciones en nombre de las putas, y las mismas que nos tienen que dar alternativas laborales y las mismas que se están comiendo los trabajos de mediadora en materia de prostitución que se creó para las putas que pudieran tener una alternativa digna para salir de la prostitución. Y esos puestos de trabajo como mediadora se lo han quedado las abolicionistas que dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos de ser putas. No, señora, seguiríamos siendo putas, porque en esta mierda de patriarcado hemos decidido dónde ponemos el coño. Que nosotras sabemos lo que tenemos, que dejen de utilizar a las víctimas de trata y a las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución como arma arrojadiza a nuestra lucha. Porque nosotras estamos luchando por el trabajo sexual, nosotras no queremos la prostitución, nos sobran prostitutas y nos faltan putas concienciadas. Y otra cosa que nos sobran. Nos sobran aliadas históricas que no le den paz a las putas. ¡Uf! ¡Bravo! Durante 40 años de democracia, los movimientos sociales, políticos, sindicales y feministas han tenido las herramientas para que esas compañeras que tanto le preocupan, a las que le llaman prostituidas, víctimas y pobrecitas, hubiera tenido una mejor calidad de vida. Pero sin embargo no han usado las herramientas para eso. Las han usado en contra de las putas, porque no se dice, estamos en contra del sistema prostituyente, no en contra de las putas, y una mierda. Una mierda. Y es muy fácil. Mira, el Ayuntamiento de Sevilla, pongo un ejemplo, ¿no? Porque lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Sevilla y ojalá ustedes, todas en vuestros municipios, tengáis la capacidad de poderlo hacer. Nosotras vemos que están cambiando, que antes era club, Gartene, no sé qué, y lo están cambiando como sala de fiesta, no sé cuánto. Y me voy al círculo de Podemos, de mi barrio, y le digo, oye, ¿por qué están cambiando el nombre, no? Y me dice, digo, ¿esto tiene que ver algo con las licencias que da y que estáis otorgando? Y me dice, no, como yo veo que este club pertenece a ANELA, digo, pues si es una cosa, un tema empresarial,
del agua empresaria, nosotras no nos enteramos de esto porque esta gente van por adelantado mucho más que nosotras. Me voy al ayuntamiento y me dicen que... primero preguntamos que, si hay que por qué lo están cambiando, nos dicen que ellos no lo están cambiando por ningún lado y entonces pedimos un listado de los clubes de Sevilla, ¿no? Y nos dicen que no tienen listado de club, porque cuando se dan de alta como otra cosa menos como club. No, y yo le digo que cuando entiende las lucecitas de colores, excepto que sean navidades, no hay confusión de dónde están. Pero parece ser que también estamos un poco confundidos. Entonces las putas, junto con los taxistas de Sevilla, con algunos taxistas, se fueron ubicación por ubicación de los clubes. Nos mandaron los clubes, llevamos la lista al Ayuntamiento de Sevilla, nos dijeron que no nos podían dar los nombres. Esto lo podíamos hacer nosotros también, pero es que yo no quería hacerlo solamente como grupo de colectivo, que esto ahora mismo con la ley de transparencia en el Ayuntamiento de Sevilla podemos ya pedir, pero que eso no vale, yo quiero el sellito del PSOE. Yo quiero el sellito de este ayuntamiento referente en la abolición que está haciendo una mierda. Y el demostrar lo que está haciendo. Bueno, pues como no tienen el listado, conseguimos el listado, lo llevamos a Participa Sevilla, que es la marca blanca de Podemos, lo lleva al pleno, porque le digo que ya preguntarlo en el pleno, porque si no, no nos contesta con el sellito. Pedimos el listado, esto hace 2 años, que pedimos el listado, que aquí unos somos cómplices y los otros dejamos que los demás hagan, que Participa Sevilla y Podemos hacer la misma mierda. En esto también. Entonces, nos buscamos primero en comercio, porque quien coño da la licencia, ¿no? La da Medio Ambiente. La historia de nosotros pedir la licencia de los clubes de saber cómo se estaban dando de alta era que si no tenemos derecho como putas, tendremos derecho como huéspedes de un hotel, que es lo que estamos pagando. Y si tengo derecho como huéspedes del hotel porque es lo que me están cobrando, no tendré la obligación de limpiar mi habitación. Esto de todas maneras supongo que lo contará Evelyn y mejor que lo cuente ella, ¿no? Yo sí lo quería contar el tema de los 21 días, ¿no? Que quiero matizar con lo de los 21 días, ¿no? Que son 21 días de curro y los 7 con la regla. Esto pasa a la historia. Esto pasa a la historia en el momento que España 2000 montó una fábrica en Alicante y se dedicó a vender esponjas vaginales a los clubes. Y el condón con la sabanita que cuestan 2 euros, por lo menos por allá abajo. Esa es la historia. Todavía estoy esperando que las antifascistas, los antifascistas, lesbianos, lo queramos llamar, los antifascistas, todos los movimientos. Las feministas, todas las anticapas y todo eso, sacamos de donde coño han puesto el coño y el pecho delante de un club, delante de toda esta gente. Con la extrema derecha. Pero sin embargo las putas los estamos poniendo todos los días. Enfrentándonos a las leyes, no escritas y no teniendo derecho para defendernos. Bueno, entonces cogen y vemos que no tenemos que... Decimos, bueno, pues derecho como putas, como huéspedes del hotel. Pues no, porque tan solamente hay un club dado de alta con licencia de hospedaje. Pedimos... A raíz de esto vemos que tampoco podemos luchar como huéspedes del hotel porque no son huéspedes, ¿no? Pero es que los clubes que están allí, por ejemplo, no tienen cocina. Entonces, ¿dónde comen las putas? Si las que nos niegan los derechos están tan preocupadas por nosotras. ¿Os habéis preocupado alguna vez de dónde comemos? ¿Se ha preocupado alguien de cómo están las instalaciones? ¿Se ha preocupado alguien de algo con nosotras? Luego las redadas en que queda. Es un artículo de prensa amarillista de mierda. Pero luego las ábolas, esa que nos niegan nuestros derechos, hace un seguimiento hacia que esas compañeras reciban el protocolo, le den el protocolo de atención que han firmado las que nos niegan nuestros derechos. Es que no se lo hemos pedido nosotras, son ellas las que nos han ofrecido esa mierda. Y encima de todo no la cumplen. Pero se están llevando subvenciones día tras día en nombre de nosotras. Mi historia comienza en el año 2016-17 más o menos. Tuve un episodio, un cuadro clínico importante, ¿no? En el que casi pierdo la vida, y debido a aquello, pues me di cuenta del peligro para nuestra salud por la falta de apoyos, ¿no? En este caso sanitario. Cuando ocurrió todo aquello,
los empresarios, yo solicité un mes de baja por enfermedad, ¿no? Supongo que era lo suyo. No se lo pedí, se lo exigía al empresario. El empresario, una vez que se dio cuenta de que las mujeres veteranas que llevamos un cierto tiempo trabajando en aquel sitio nos sentíamos con derechos y que llegado el momento íbamos a reclamarlos como lo estaba haciendo yo en aquel momento. ¿Cuál fue la solución? La solución fue apretar, ¿no? Endurecer las condiciones laborales para las que estábamos ahí. Yo por supuesto me negué, ¿no? Y organicé una huelga de piernas cruzadas. Aquí nadie folla. Me compré un bate de béisbol para hacer un piquete informativo, o sea, que no se había enterado. No, pero afortunadamente el empresario atendió a nuestras reclamaciones y echó para atrás aquellas leyes que era como él lo calificaba, ¿no? Leyes. Imagínense ustedes, un empresario creando leyes, un país dentro de un país. Yo, bueno, pues no estoy de acuerdo. Organizamos las compañeras, tiramos todo para atrás, pero quedé señalada como puta sindicalista y problemática. Cuando llegó el momento, fui despedida. Ese despido ocasionó que yo quisiera pedirle explicaciones, ¿vale? Yo no tengo educación académica, con lo cual pues necesito que me lo expliquen. Y fui delante de un juez y yo le dije, bueno, señoría, si a mí me exigen un horario laboral, si a mí me exigen ciertas condiciones, aparte de pagar, que esa es otra, ¿no? Supongo, quiero entender que tengo una relación laboral con este empresario y quiero que usted me lo diga, porque si no, me considero una esclava y le voy a explicar lo que entiendo yo por esclavitud. El trabajador normal es un trabajador que cobra su sueldo X y trabaja sus horas X. Luego está el explotado, ¿no? Que es el que cobra una miseria y trabaja muchas horas. Pues yo trabajaba muchas horas y el empresario no me pagaba, porque aquí hay que distinguir dos vertientes. Una, la explotación laboral, como bien hablábamos antes, y luego la explotación sexual. Mis clientes no me explotan porque mis clientes me pagan. Y me pagan lo que yo considero que deben pagarme, ¿no? Pero luego está el trabajo de alterne, que es el trabajo que se ejerce para los clubes de alterne. Yo me sentía explotada laboralmente. Y yo quería que el juez me diera, me explicara por qué me sentía yo explotada laboralmente. Porque, bueno, yo digo, bueno, pero es que el empresario está haciendo todo lo que es legal, no está haciendo nada ilegal. ¿Qué significa eso? Que está haciendo lo que las leyes le permiten. ¿Cuál es la conclusión que llego? Que no soy esclava del dueño del puticlub, soy esclava del sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no tengo un látigo, no tengo un tío con un bate de béisbol para mandarme a trabajar, sí es verdad que donde quiera que vaya voy a tener las mismas condiciones, ¿no? Entonces soy esclava del sistema. El sistema está para que nosotras aportemos sin ninguna retribución a cambio, sin ninguna retribución social, médica, de ningún sitio. Nuestra protección está a cargo de nosotras. Y bueno, para cortar un poco, después de haber perdido el juicio, una juez de Madrid nos ha dado la razón. La juez ha entendido que negarme la relación laboral con el empresario significa admitir la esclavitud, ¿vale? Porque se está dando, bajo mi punto de vista, una situación bastante curiosa, ¿no? Hay esclavos, pero no hay esclavos. Somos muy modernos. Tenemos un producto tan bien elaborado, ¿no? Que está pasando debajo de vuestras casas. Nadie se plantea decir, tengo esclavos debajo de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, la jueza entendió que sí que había una relación laboral y que si no, pues era una situación de esclavitud. Que era lo que estaban comentando las damas que llegaron primero. Cuando estábamos hablando del victimismo que hay acerca de las chicas que trabajamos también en los clubes de alternes, ¿no? Es que están por trata. Esa es la canción del verano de todos los años, ¿vale? Esa es la canción del verano de quienes cobran por decir
lo que dice, que somos, ¿cómo es? Que somos víctimas, que somos víctimas. Yo no soy víctima de nada. Si sigo ejerciendo la prostitución es porque me da la gana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quiero ejercerla en condiciones. Supongo que es lo suyo. Entonces, hablaba del victimismo, ¿no? Que somos unas víctimas y por eso no nos dan derechos. Espérate, no les interesa si somos víctimas o no. Los abolicionistas les interesa primero lo que cobran, ¿vale? Y segundo, esa falta de empatía hacia el otro ser humano que vive en unas condiciones como las que hemos hablado antes, te atreves. ¿Eso qué es? ¿Falta de información o es mala voluntad? Yo lo achaco a la mala voluntad, ¿no? A deseos oscuros o a intereses no confesados, y todos sabemos que es el dinero. Entonces, la trata de blanca, pues la trata en los clubes. Yo no conozco ninguna colega que esté de trata. Llevo 15 años trabajando en los clubes. No conozco ninguna colega que esté de trata. De hecho, las que estamos en los clubes, precisamente estamos para que los que tienen mujeres por ahí fuera no puedan entrar. Porque las demás los vemos y muchas llamamos a la policía. Entonces, en los clubes yo no conozco ninguna colega que trabaje forzada. Luego hablaron de la regulación en Cataluña, la regulación que han hecho aquí para los clubes. Las chicas pueden tener un contrato de trabajo, podemos tener un contrato de trabajo, y de hecho lo hay. Estuve en Lérida y estuve en La Junquera, donde nos ofrecen contratos de trabajo sin pagarnos, ¿no? Pagamos nosotros nuestra seguridad social, seguimos sin cobrar y seguimos teniendo las exigencias de las que hablaba antes: horarios de comer, formas de vestir, formas de trato del cliente en la sala, en fin, regulaciones que solamente tienes cuando tienes un jefe. Pago de sábanas limpias. Oh, no, claro, pago de todo. Yo pago, pero tengo que pagar por utilizar luego lo que ya he pagado. Y bueno, lo de las estadísticas, a mí nadie me ha preguntado nunca: oye, ¿estás aquí forzada? ¿Estás aquí cómo? A mí nadie nunca, ni he escuchado nunca a una colega que le hayan hablado: oye, es que me han llamado para hacer una estadística de cuántas putas sabemos. Por eso cuando salen las estadísticas en la televisión, en las noticias, del 90%, digo, mierda, pues a mí nadie me ha llamado. Sí, la veracidad de las estadísticas es un poco chocante. Y luego, tener en cuenta de que estoy en la cuna, en el continente que es cuna de los derechos humanos, ¿no? Que vamos por ahí a países explicándole cómo tiene que ser una democracia y cómo se tiene que tratar a los ciudadanos, luego resulta que tenemos esclavos. Me parece un poco chocante. Esclavos legalizados. Esclavos legales, claro. Esclavos por el Estado. Porque es el Estado quien no regula para que yo no sea esclavo. Creo que es muy importante ver esta sala hoy llena. Creo que es muy importante que se vea todo lo que tenemos que decir y que cuando salgáis de aquí llevéis la palabra de las putas a todas partes. Mirad, de nosotras suelen decirnos el sector abolicionista y el sector feminista institucional que somos unas privilegiadas. Yo os hablaré por mí, porque evidentemente mi experiencia es la que a mí me vale. Creo que hemos conseguido una mesa en la que cada una de nosotras representa a un tipo de trabajo sexual y lo hemos representado muy bien, pero cada una lo ha contado desde su punto de vista y eso es lo que vale, porque las experiencias vitales, a final de cuentas, son las que sirven. Os decía, suelen decirnos que somos unas privilegiadas. Yo os diré cuando yo creía que era una privilegiada. Yo creía que era una privilegiada cuando estaba casada, cuando tenía una familia normativa, claro. Ahora sigo teniendo una familia, pero desestructurada. Soy madre soltera, a mis 53. Yo creía que lo estaba haciendo bien.
lo estaba haciendo bien, tenía mi familia unida, nos llevábamos como el perro y el gato, pero estábamos unidos, hacíamos el paripé y lo hacíamos muy bien. De hecho, cuando le dijimos a la familia que nos divorciábamos, nadie se lo podía creer. Y yo entonces creía que era una privilegiada. Y como buena privilegiada, blanca, autóctona, cis, hetero a ratos, yo era abolicionista. ¿Cómo no iba a ser abolicionista? Es más, cuando ya llevaba un año trabajando como trabajadora sexual, como puta, seguía siendo abolicionista, porque pensaba que yo era la única que estaba ejerciendo trabajo sexual de una manera lógica, segura, consensuada. Pensaba que el resto de mis compañeras eran todas unas putas locas yonkis que no sabían lo que hacían. Yo sí lo sabía, porque ese era mi privilegio. Cuando nos llaman privilegiadas, no sé dónde ven el privilegio en esta mesa, no sé dónde ven el privilegio entre todas las compañeras que hay aquí sentadas y los compañeros que hay aquí sentados hoy, no sé dónde lo veis. Pero lo que sí podéis ver es que no somos invisibles. Somos hijas, somos madres, somos esposas y ante todo somos mujeres. No somos ni víctimas ni prostituidas, somos mujeres fuertes y valientes. No nos violan nuestros clientes, nos violan las manadas, nuestros amigos, nuestros novios y nuestros maridos. No estamos alienadas, somos sujetas de pleno derecho. No hemos sido más abusadas que otras mujeres, porque desgraciadamente todas las mujeres sufrimos acoso, abuso, violencia sexual y violaciones a lo largo de nuestra vida. No vamos a desaparecer, a no ser que pretendáis fusilarnos contra la pared de un cementerio. No somos tres agujeros, somos mujeres y tenemos los mismos agujeros que el resto de mujeres. No transmitimos enfermedades sexuales. Nosotras, a diferencia de muchas mujeres que salen y tienen parejas ocasionales, que usan el Tinder, que tienen relaciones esporádicas, nosotras sí usamos el preservativo. Y quiero recordaros que hace 25 o 30 años, cuando empezó el SIDA a ser una realidad en Europa, a ser una realidad en el mundo, quienes primero obligaron a los hombres a usar preservativo fueron las putas. Si el SIDA se extendió, no fue por las trabajadoras sexuales, ni fue por los chaperos. Que lo sepáis, quien primero trabajó con preservativos siempre hemos sido nosotras. No existimos para fastidiaros, ni para fastidiar al movimiento abolicionista. Existimos porque nos sale del coño. Que sepáis que una puta empoderada no agrada a la patronal. Nos quieren sumisas, nos quieren calladas, nos quieren victimizadas. Nos quieren absolutamente calladas. Nos quieren tener siempre bajo un yugo. ¿Por qué? Porque una trabajadora callada es una esclava.